Así que, ¿qué les parece si oramos antes de comenzar para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, nuestros corazones y estar ahí atentos a lo que nos quiera decir? Señor, te damos las gracias en esta noche, tarde para nuestros hermanos allá en Estados Unidos, Señor, por tu presencia. Sin duda, Señor, nunca dudamos de que tú estás con nosotros, porque tú lo prometiste, Señor. Y también dijiste en tu palabra que donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos, Señor. Tú habitas en la comunión de tu cuerpo, tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor, y aquí estamos dispuestos a que tú nos hables, a que tú nos ministres, a que tú hagas esa obra que un día comenzaste en nosotros, Señor, y que la prosigues hasta el día que tú vengas por nuestras vidas, Señor. Honramos tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta transmisión, el control de cada vida, de cada corazón, y que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bien decía mi hermana, hoy día me encomendaron la misión de poder hablar un tema, yo diría que sumamente importante dentro de la vida de un hijo de Dios. Eh, Creo que, y me imagino que han estado durante este tiempo siendo ministrados de parte del Señor a través de lo de la sanidad que Él quiere provocar en cada vida y en cada corazón. Hay veces que creemos que no necesitamos nada porque ya Cristo está en nuestras vidas. Sin embargo, en nuestro caminar nos damos cuenta de que hay cosas que van quedando porque Dios tiene que hacer un trabajo. Siempre hay un texto favorito que yo tengo, que es Filipenses 1:6, cuando el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y vaya que el Señor busca la forma y los medios cómo perfeccionar esa obra. Y dentro de esa obra de perfección está también esa mano maravillosa y dulce que nos sana, que nos limpia, que nos restaura. Y mientras preparaba este material en estos días, pensaba y me recordaba en esos tiempos cuando con sus pastores éramos muy jovencitos, ¿ya? Eh, y la verdad es que acá acostumbrábamos mucho a hacer tiempos de campamentos juveniles donde partíamos con una cantidad de jóvenes al campo, donde nos escondíamos por allá por el campo para tener un tiempo de diversión, de vacaciones, pero también era la excusa ideal para poder tener tiempos con Dios. Por lo menos a mí, personalmente, esos tiempos fueron tiempos de mucha bendición. Fueron tiempos donde recibí cosas maravillosas de parte de Dios que fueron apuntalando aún más mi vida. Y dentro de lo que se hacía en esos campamentos, me recuerdo en las noches se hacían fogatas, habían reuniones, cultos donde adorábamos hasta largas horas de la noche. Y dentro de las prédicas, dentro de los temas que se daban, de ministraciones que se hacían, había un tema que era infaltable, y era el tema del perdón. Yo siempre me recuerdo que siempre ese tema era infaltable, ¿cierto, Pastor Misael? Era como un momento propicio para poder hacer una administración. ¿Y para qué le digo? Yo diría que el 95%, el 98% de esos jóvenes terminaban todos llorando adelante, perdonando aún al perro, al gato que lo había mordido, que lo había rajuñado. O sea, al final era un momento de sanidad donde mucha gente llegaba restaurado porque habían cosas que estaban guardadas en su interior. Y yo me recuerdo que afortunadamente tengo la bendición, y digo afortunadamente y le agradezco a Dios, de haber crecido en un hogar donde por lo menos yo nunca tuve mayores alteraciones. La verdad que mis padres fueron un gran ejemplo para nuestras vidas y creo que Dios me protegió mucho de muchas cosas que lamentablemente algunas personas han sufrido. Entonces yo cuando llegaba a esos momentos me sentía muy desubicado porque decía, o soy muy insensible, soy muy duro, están todos llorando y yo estoy acá, ¿qué hago aquí? Porque yo no tenía nada por qué llorar. Tenía que acordarme de alguna cosa triste para poder llorar y ser parte de todos, pero la verdad es que no tenía ninguna experiencia y me sentía muy desubicado en ese sentido. Y la verdad que pasó el tiempo y la verdad que esas experiencias quizás más duras las comencé a vivir a medida que fui creciendo más. Y dentro de esas experiencias duras me recordaban estos días
hubo una experiencia muy dura que tuve, que fue el accidente que mi hijo mayor tuvo. Mi hijo tiene 25 años. A los 2 años y medio, mi hijo se quemó con agua hirviendo, comida. Y la verdad que fue un proceso muy duro para nosotros porque era un pequeñito de 2 años y medio. Ya el hecho de dejarlo solo en un hospital para nosotros era muy duro. Y vivió un proceso largo donde hicieron injertos de piel en su cuerpo, donde tuvimos que ir a centros hospitalarios por mucho tiempo. Y eso fue un proceso duro. Éramos padres primerizos, así que imagínense. Y bueno, siguió pasando el tiempo y recordaba, decía, ¿qué otros episodios han sido duros para mí? Y una de las cosas que afectó prácticamente a toda la familia fue la muerte de personas importantes para nosotros. Entre esos, la muerte de mi madre, la muerte de mi hermano mayor, la muerte de mi papá, que incluso yo viví la experiencia, como él vivía conmigo, de tener que llevarlo en mi vehículo al hospital de urgencia, pero ya prácticamente al lado mío agonizando. Literalmente es eso, y todavía tengo la imagen cuando mi padre iba al lado prácticamente ido. Y bueno, fueron momentos impactantes de dolor, de tristeza, pero hasta que llegó una experiencia realmente dura. Yo diría que esa experiencia fue la que golpeó mi vida y fue la experiencia más dura que hasta ahora he tenido. Una experiencia donde me hirieron profundamente, donde realmente me hicieron mucho, mucho daño. Y fue una experiencia que me botó sinceramente al suelo. Una experiencia que me llevó, yo diría, a mi momento más bajo, incluso espiritualmente, porque en ese tiempo yo no tenía la fuerza para predicar, no tenía la fuerza para ministrar, no tenía la fuerza, no me hablaran de proyectos, porque para mí en mi cabeza no había para proyectos. Era solamente tratar de levantarme cada día. Y la verdad que fue tan duro que incluso llegó un momento donde yo literalmente quería morirme. Y yo, sabiendo, y aún con los principios dentro de uno, yo no puedo atentar contra mi vida. Me recuerdo que un día, llorando, le pido a Dios y le digo, Señor, ¿por qué no me llevas a tu presencia? Y así esta tortura, todo este peso se acaba. Y eso obviamente era un estado depresivo, un estado totalmente fuerte por lo que había vivido y por el daño que me habían hecho. Pero también aprendí en ese proceso la experiencia de conocer a Dios más profundamente. Y una de las cosas una faceta de Dios que conocí muy fuertemente fue a ese Dios como refugio. La verdad que yo prediqué muchas veces del Señor, hablé muchas cosas lindas del Señor, las ministré muchas veces a través de los cánticos. Sin embargo, me tocó vivir cosas que nunca había experimentado. Las hablaba, era como lo que decía Job, ¿cierto? Hablaba lo que no entendía. Y conocí al Señor como refugio, conocí su abrazo, conocí la comprensión, la cercanía hacia mi vida. Vi cómo el Señor me esperó, tuvo la paciencia para esperarme, para que yo me levantara. O sea, fue algo maravilloso en ese sentido. Pero también Dios me tomó de la mano y me llevó a conocer el camino del perdón. Y eso fue algo que tuve que aprender y que sin duda fue una lección maravillosa del Señor a mi vida. Y de eso queremos hablar hoy día, del perdón. La verdad que el mayor ejemplo o el ejemplo supremo de perdón, obviamente lo hallamos en la persona de Jesús, ¿cierto? Yo el otro día oraba y pensaba, creo que lo encontramos en Jesús porque Él nos perdonó, lo traicionamos, Él murió por nuestros pecados, nos perdonó y el Padre también nos perdonó porque le arrebatamos a su Hijo, tuvo que enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes, los que son padres, entregaría a su hijo o a su hija para que muera por otro. Yo personalmente creo que no lo haría, pero el Señor entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida. Entonces veo el perdón por excelencia en la persona de Dios, ¿cierto? Pero hoy día, más que referirme a Jesús, aunque es el ejemplo por excelencia, como digo, creo que muchos podrían decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, así que sin duda, ¿cómo no va a ser ejemplo en perdón? Pero yo quiero que veamos el ejemplo de algún mortal, a una persona tal como nosotros. Y en la Biblia la verdad que tenemos varios ejemplos de personas que tuvieron que perdonar en su vida. Uno de ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es David. Vemos a un David que constantemente o varias veces perdonó a Saúl. Vemos en dos oportunidades donde le perdona y le preserva la vida.
Vemos en otra oportunidad donde él hace misericordia con el nieto de Saúl, y esos son actos de perdón, porque una persona que quiere vengarse no hace eso, y eso es un acto de perdón. Pero veo también en el Nuevo Testamento a un Esteban que antes de pedirle a Dios que castigara a sus opresores, dice que una vez que ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios, él dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos, perdónalos, otorgando perdón a aquellas personas que le hacían daño. Pero yo deseo que hoy día podamos quizás centrarnos en alguien que yo creo que también es un ejemplo, pero vivo porque es un tipo de Cristo también, y es este personaje que yo sé que todos ustedes conocen, y es José. Ese José que estuvo en Egipto, ese José que era el regalón de su padre, ¿cierto? Ese José que era el undécimo hijo de Jacob y que era el favorito, pareciera, de su padre por haberlo tenido en su vejez. Dice la Biblia que le tejió una túnica de colores y lo trataba con mucha deferencia y parece que se hacía notar mucho la diferencia entre José y sus hermanos. Eh, por otro lado, vemos que José era un joven que tenía sueños recurrentes, donde veía a sus hermanos que se inclinaban ante él, y cuando se los contaba a ellos, esto obviamente ocasionaba una rabia tremenda a sus hermanos, lo cual alimentaba aún más su desprecio hacia su hermano. Entonces, ese odio llegó a tal punto que dice la palabra que lo arrojaron a una cisterna vacía y luego lo vendieron como esclavo, ¿cierto? Usted sabe la historia, simplemente estoy recordando para que entremos en contexto. Y José vemos que pasó como 15 años de rechazo, de soledad, de sufrimiento, y tuvo que vivir muchas injusticias. Entonces, a muy temprana edad, José comenzó a sufrir, primero de mano de sus hermanos, ¿cierto? Burla, pienso yo, desprecio, sufrió soledad, odio, traición, porque sus hermanos lo traicionaron. Y en Egipto también sufrió. Él sufrió siendo olvidado. ¿Se recuerdan cuando él le promete a una persona que sale de la cárcel que se iba a acordar de él para que luego él pudiera salir de la cárcel? Esa persona se olvidó de él. Fue calumniado, fue acusado injustamente y fue castigado injustamente. Entonces la vida de José no fue una vida fácil, fue una vida de bastante sufrimiento. Yo no sé si soportaríamos lo que José sufrió. Pero a pesar de todo eso, yo creo que veamos algunas porciones de Génesis donde vemos a José, pero me llama la atención porque veo en José algo importante que él refleja. Y yo quisiera llevarnos a Génesis capítulo 45, verso 1 al 5. Génesis 45, verso 1 al 5. A mí me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, así que se los voy a leer con esa traducción. Y dice lo siguiente: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y luego, si nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 50 del mismo Génesis, en el verso 14 al 21, en la misma versión, dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdonen nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar.
Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Yo no sé si usted puede apreciar lo mismo que yo aprecio acá, pero yo cuando leo estos episodios, yo veo un José sano, un José que a pesar de todo lo que vivió, veo a un José libre de ataduras, a un José libre de odio, libre de amargura, libre de rencor, libre de tristeza, quizás hasta libre de enfermedad. Vemos a un José pleno. Y quizás uno se puede preguntar, pero ¿cómo una persona puede, disculpe, puede mostrar esa condición habiendo vivido todo lo que vivió? Yo me he hecho preguntas muchas veces de personas que han sufrido mucho en la vida. Yo he conocido personas que han sufrido mucho en la vida. Y he conocido algunos que son muy optimistas y pareciera que están bien. No sé si lo están aparentando, pero a veces me pregunto cómo logran eso. Y José es uno de ellos. José, veo en él un reflejo de una persona sana, una persona plena. Y lo único que responde a mi inquietud es que esto lo logró gracias a Dios y gracias al perdón que él mismo decidió y permitió que operara en su vida. Creo que no hay otra respuesta. Quiero decirle algo. Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo que está afectado por el pecado. Un mundo donde hay accidentes, donde hay enfermedades, pobreza, hay injusticia, hay desastres naturales y muchas causas más que de una manera u otra nos afectan y en algunos casos inclusive nos dañan. Nosotros desde que nacemos convivimos con seres humanos pecadores, igual que nosotros, y que por su condición, tarde o temprano, nos hieren, ya sea con sus palabras, nos hieren con sus actitudes o con sus acciones. Personas que de un momento a otro se convierten en un mayor o menor grado en nuestros enemigos. Personas que nos causan algún perjuicio. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano, hermana? Estoy hablando de aquella persona en la cual confiaste. Quizás le revelaste algún secreto, algo privado, algo que era muy íntimo tuyo, pero que lamentablemente lo filtró y lo hizo público. Y eso afectó profundamente tu corazón. Estoy hablando de ese hombre que es tu papá solo por una cuestión biológica, pero que te abandonó a ti y a tu familia a muy temprana edad. Me estoy refiriendo y estoy hablando de esa persona en autoridad que no creyó en ti y que eso marcó fuertemente tu vida. Estoy hablando de ese hermano, de esa hermana que te rechazaba cuando eras pequeño o pequeña y que quizás se burlaba de ti. Me estoy refiriendo de aquel hombre o mujer o de aquel esposo, aquella esposa al cual le entregaste todo tu amor, le entregaste toda tu fidelidad y te traicionó y te fue infiel. Estoy hablando de aquella persona que a muy temprana edad eh, arrebató tu inocencia, abusando de ti y ocasionando una profunda herida en tu interior, porque eso causa un dolor, causa una herida profunda. Estoy hablando de aquel maestro, aquella maestra de escuela, aquel profesor, profesora o compañero de escuela que te dejó en vergüenza delante de toda la clase. Y hasta el día de hoy lo recuerdas. Estoy hablando de aquella persona que tú considerabas tu amigo, tu amiga, pero que habló a espaldas de ti, que habló de ti o que te dio vuelta a la espalda en el momento que más lo necesitabas. Estoy hablando de aquella persona que te arrebató, que le arrebató la vida a un ser querido, a ese ser que tú amabas. Y así podría seguir nombrando tantas cosas. Todo esto, lamentablemente, le proporciona a Satanás un terreno propicio y la oportunidad de cumplir el propósito por el cual él vino a esta tierra o por el cual está en esta tierra, el cual obviamente es totalmente opuesto al propósito de Cristo con nosotros. Mira, Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aunque este texto en realidad apunta y se refiere básicamente a los falsos maestros, y en este caso se refiere a los fariseos, lo quise tomar porque lo encuentro muy aplicable a Satanás. Sobre todo también entendiendo de que él es quien guía e incita a los falsos maestros, ¿cierto? Mira, y me gusta mucho cómo el mismo texto lo menciona esta versión que te nombraba hace un rato, la NTV. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Pero el diablo lo que quiere hacer en nuestras vidas es robarnos, es matarnos y es destruir. Por ahí Juan capítulo 8 me parece dice que Satanás es homicida y ha sido siempre homicida. O sea, él busca matar la vida, robar. Satanás roba la paz, Satanás roba el descanso, roba la felicidad. Él quiere matar. Y me llama la atención porque estudiando esto, cuando habla de matar, refiriendo a que habla de ofrecer sacrificios a un Dios. En el fondo, Satanás lo que está haciendo es sacrificar y dar muerte a las ilusiones, dar muerte a los sueños, dar muerte a los buenos anhelos, al propósito en la vida. Y dice que Él vino para destruir. Y esto me llama mucho la atención porque habla de destruir totalmente. A eso se refiere en el original, destruir totalmente, perecer. Y la idea que comunica no es la idea de extinción, sino la idea de ruina. Cuando habla de que vino a destruir, vino a arruinar tu vida. Eso es lo que es arruinar tu vida. Y habla arruinar el bienestar de la persona. Satanás destruye la fe, Satanás destruye la vida. Y el único propósito que el diablo tiene es destruir nuestra vida. Cuando el diablo pone alrededor nuestro cosas esas luces que nos llaman la atención como tentación, él lo único que quiere con eso, destruir nuestra vida. Satanás no tan solo utiliza estas situaciones que lamentablemente a veces tenemos que vivir en la vida y que son parte a veces de nuestra estadía en esta tierra para provocar confusión, dolor, destrucción en nosotros. Él no solo se vale de estas cosas para destruirnos, sino que luego se ocupa de influenciar nuestras vidas para no perdonar. O sea, aparte de que tú sufres ya con algún daño que te hayan hecho, Él te influencia para que no perdones. Porque Él está empeñado en que tú y yo no perdonemos. Algo que es un principio divino. Primero, porque Él sabe cómo la falta de perdón finalmente terminará por arruinar y destruir completamente una vida. Y en segundo lugar, porque Él sabe que la falta de perdón nos aparta del propósito principal de Dios con nosotros, que es que tú y yo seamos como Cristo, que nos parezcamos cada día más a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque perdonar es uno de los actos que más nos asemeja a Jesús. Alguien lo dijo de esta manera, dijo, pocas veces serás tan parecido a Jesús como en el momento que perdonas una ofensa. Pocas veces serás tan parecido a Jesús como el momento que extiendes perdón a otro. Porque el perdón nos conecta directamente con Jesús en la cruz. Porque cuando perdonamos, estamos siendo directamente crucificados con Cristo. Para poder perdonar hay que estar crucificado. Estamos identificándonos con Jesús en el momento más determinante de su vida humana. En el momento en que Él dijo, consumado es. En el momento en que Él dio su vida para que tú y yo recibiéramos perdón. Hermano, existe una conexión muy íntima entre tu corazón y el corazón de Jesús cuando tú te identificas con Él en el acto, y voy a decirlo así, en el acto sobrenatural del perdón. Cuando tú perdonas, hay una conexión que se produce entre tu corazón y el corazón de Jesús. Ahora, creo que sería importante, a pesar de que yo creo que todos tenemos algún concepto en nuestra mente de lo que es el perdón, poder definir qué es el perdón. Lamentablemente hay muchas personas que tienen muchos conceptos de perdón, pero muchos de ellos muy alejados de lo que la palabra dice, aún dentro de la iglesia. Así que quisiera poder definirlo, pero primero viendo algunos conceptos de lo que no es el perdón. A veces eso nos ayuda a poder entender mejor. Y mire, perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa o el daño que se nos hizo.
No, no es minimizarlo, no es decir, no, si no fue nada, si en realidad, eh, ¿para qué voy a agrandar esto? Si no, no es tanto. Porque si hay algo que realmente te hizo daño, no tienes que minimizarlo. Perdonar no es minimizar el daño que se haya hecho. Perdonar no es una restauración instantánea de la confianza con la persona que ha dañado. El perdón y la confianza son cosas distintas. El perdón es o debiera ser instantáneo, pero la confianza se gana con el tiempo. El perdón es por gracia, pero la confianza es por obras. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien te lastima, no hay excusa, tenemos que perdonar. Pero eso no significa que tengas que confiar en esa persona inmediatamente. Esa persona tiene que demostrar en el tiempo de que es confiable y que ya no te va a volver a hacer daño. En tercer lugar, perdonar no es restaurar la relación sin ningún cambio. Muchos creen en una actitud un tanto masoquista que perdonar tiene que ver con volver a la misma situación que les trajo dolor, que les trajo problemas. Pero eso no es perdonar, porque perdonar no quiere decir tener que tolerar el pecado. La persona que ofende tiene que hacer varias cosas, tiene que arrepentirse, tiene que restituir el daño y volver a ganarse la confianza. Pero la parte del dañado es perdonar a aquel que ha ofendido. Eso es lo que eso es lo que Dios nos manda. Entonces, de acuerdo a esto, hay algo una definición que a mí me encanta de lo que es el perdón y que quizás la divido en tres, pero es un solo concepto, y es que perdonar es renunciar a mi derecho de venganza y justicia propia. Repito, perdonar es renunciar a mi derecho de venganza y justicia propia, pero a la vez es liberar al ofensor de todo peso de culpa por lo que me hizo. Liberar al ofensor de todo peso de culpa por lo que me hizo. Y finalmente es entregar ese daño, entregar ese dolor a Dios y descansar en Él para que Él haga la obra en nuestros corazones, sanando. A mí me gusta mucho ese concepto de perdón. Y todos estos actos están envueltos en algo que se llama decisión. Y esto es importante decirlo porque mucha gente cree que perdonar tiene que ver con sentimientos. Yo siento de perdonar o no siento de perdonar. Y la Biblia nunca nos habla de que el perdón tiene que ver con sentimientos. Es como el amor. Tú no amas porque siento de amar. Tú amas porque decides amar. Por eso que el matrimonio es un pacto, porque el matrimonio no se basa en si estoy enamorado o no, se basa en un pacto. Yo decido amar, porque puede que un día me levante con no muchas ganas de amar, pero yo aún así me decido amar. Yo también decido perdonar, porque a diferencia de lo que muchos piensan, perdonar, como digo, es una decisión y no depende de nuestros sentimientos. Perdonar es un principio, diríamos, ineludible del reino de Dios. Es un principio que no se puede dejar de lado. Mira, Mateo capítulo 18, en el verso 21 en adelante, vemos el diálogo que Pedro tiene con Jesús. Ustedes yo creo que lo conocen. Y vemos que Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? A esa persona que peque contra mí. ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, para entender esto, es importante poder entender un poco el contexto, porque en aquella época los maestros de la ley enseñaban que una persona realmente generosa podía llegar a perdonar a la misma persona que le hacía daño 3 veces. Es decir, si esa persona te ofendía, te hacía daño, tú tenías que perdonarlo porque era tu obligación, era tu deber. Si esa misma persona te volvía a hacer daño, tú tenías que perdonarlo porque era tu deber, era tu obligación. Pero si esa persona te volvía a ofender o a hacer daño una tercera vez, entonces tú en un acto de extrema bondad le volvías a perdonar. Ahora, si esa persona ya por cuarta vez te volvía a hacer daño, te volvía a ofender, entonces esa persona merecía tu rencor, esa persona merecía
el negarle el perdón. Eso es lo que ellos enseñaban. Entonces Pedro, como siempre era Pedro, ustedes saben que era muy impulsivo, él siempre tenía cosas que decir, y él sabiendo esto, le dice al maestro, maestro, ¿qué te parece si perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden 7 veces? O sea, Pedro se fue más arriba de la numeración, dijo, con 7 ya creo que me pueden levantar un altar, porque si perdono 7 veces ya estoy más que pagado, ¿cierto? 7, el número perfecto, puso Pedro. Pero Jesús rompe como siempre el paradigma y le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y con esto Jesús no le estaba diciendo, Pedro, tienes que perdonar 490 veces. No le estaba diciendo eso. Lo que Jesús le estaba diciendo es lo mismo que nos dice a nosotros hoy día. Debemos perdonar siempre. Debemos perdonar sin límites. Y quizás usted me preguntará, pastor, pero eso no es fácil. Y yo le voy a responder, sí, no es fácil. Pero es lo que la palabra me manda. Perdonar sin límites. Perdonar siempre. Si tú eres hijo, hija de Dios, si tú eres parte del reino de Dios, el perdón no es una sugerencia, no es algo opcional, no es algo negociable. Y eso tenemos que adoptarlo en nuestra vida porque somos parte de este reino. Y eso también es intencional. Vemos más abajo que luego Jesús continúa y les cuenta a sus discípulos una parábola, ¿cierto? Ahí en Mateo 18, desde el 23 en adelante. Esa parábola que es tan conocida como la parábola de los dos deudores, ¿se recuerda? Donde vemos a un rey que representa a Dios, vemos a dos sirvientes, a dos que eran deudores en ese momento, que nos representan a nosotros. Y vemos un primer sirviente que tenía una deuda, diría yo, imposible de pagar. Por ahí algunos predicadores o algunos escritores se han dedicado a sacar cuenta de cuánto era la deuda. Yo la verdad que no quise poner aquí cuánto era la cantidad porque he visto tantas cifras por todos lados que no sé cuál será la real. Lo único que sé es que era una deuda impagable. Y este hombre quizás, aunque volviera a vivir 3 veces, quizás no tenía cómo pagarla. Entonces, le suplica al rey, se humilla, le dice, Señor, dame tiempo y te pagaré todo lo que debo. O sea, algo iluso. Y dice que este rey, sabiendo eso, y movido a misericordia, dice que le extiende perdón, pero más encima dice que le anula la deuda. O sea, no solamente lo perdona, sino que le dice, ¿sabes qué? No me debes nada. No tienes deuda conmigo. Así que imagínese el peso que este hombre se sacó de encima. Imagínese que usted tiene una gran deuda, debe millones de dólares, y su acreedor le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Tu deuda está saldada. Bueno, eso fue lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. ¿Sabes qué? Tú no tenías cómo pagarme, pero yo anulo tu deuda. Y dice la palabra que este hombre salió tan conmovido, tan alegre, yo creo que ya iba camino a celebrar, cuando se encuentra con el segundo sirviente, un hombre que tenía una deuda también con él. Pero dice la palabra que esta deuda era mucho, mucho, pero mucho más pequeña. Una deuda que se podía pagar, pero que él en ese momento no podía cancelarla. Y cuando se encuentra con su acreedor, parece que se le olvidó todo lo que el rey había hecho con él. Este hombre dice que le suplica, le dice, por favor, espérame, yo te la voy a pagar toda, pero dame tiempo. Y dice que este hombre no acepta el ruego de su deudor y lo encarcela. Pero lamentablemente cuando esta noticia llega a oídos del rey, dice que el rey se llenó de enojo y manda a llamar a este siervo al cual había perdonado tanto, lo reprende y dice la palabra que lo envía a la cárcel. Y lo que hace el rey es ponerlo a disposición de los verdugos, de los torturadores, que lo torturaban día y noche. Y luego Jesús termina diciendo, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto que dice Jesús es fuerte, porque él dice que nosotros tenemos que hacer igual. Y si no perdonamos, dice que el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Hermanos, a veces perdonar es muy difícil, y eso yo lo sé. Pero no perdonar
es funesto. No perdonar sí que es terrible. El no perdonar nos lleva por un camino en descenso, en profundidad. Porque cuando no perdonamos, comenzamos a albergar en nuestra vida resentimiento. Y luego ese resentimiento comienza a ahondar aún más y ya pasa a un rencor. Y luego del rencor comenzamos a pasar a un odio, algo mucho más fuerte. Un odio que a veces inclusive nos impulsa y nos da pensamientos y sentimientos de venganza. A ver qué puedo hacer para que esta persona pague. Y ese odio muchas veces comienza a llevarnos más profundamente a lo que es la amargura. ¿Sabes lo que es la amargura? Es cuando vives una vida infeliz, donde todo lo que brota por tus poros, todo lo que brota por tu boca, por tus labios, incluso se nota en tu cara, es amargura. Es como cuando tú comes un limón, pero eso es lo que tiras hacia afuera. Y lamentablemente no tan solo te afecta a ti, sino que afecta a tu entorno, a los que están alrededor. Una persona amargada puede contaminar todo un entorno. Muchas veces eso pasa después más profundo y llega a enfermedades, inclusive a veces hasta la muerte. Todo eso es lo que hacen los verdugos en la vida de una persona que no perdona. Perdonar bíblicamente es anular la deuda de nuestro ofensor. Y eso significa entonces que perdonar tiene un gran costo. Perdonar tiene un costo, pero no perdonar tiene un costo mayor. Ya que nos pone en conflicto con Dios. Cuando no perdonamos, ya caemos en un conflicto con Dios mismo. Por eso que Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la versión más sencilla de la Biblia, la última que salió, si no perdonas, yo tampoco te perdono. No, esa versión la inventé yo, pero en el fondo es eso. Si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Aquí en Chile decimos más claro, echarle agua, ¿cierto? No tenemos que ser grandes teólogos para entender esta verdad. Créeme que en mi proceso, esta palabra cuando la leía yo la pasaba y me daban una gana de sacar esta hoja de la Biblia y arrancarla como para que no existiera. Porque a veces me veía acercándome a Dios y yo decía, tengo que perdonar, porque el Señor me dice que si no perdono, Él tampoco me va a perdonar. Y me daba rabia eso. Yo te pregunto algo, la gracia es algo maravilloso. Creo que cada uno de nosotros ha experimentado lo que es la gracia de Dios. Yo te pregunto esta tarde para ti, ¿habrá algo que pueda retener la gracia irresistible de Jesús sobre la vida de una persona? A los que han experimentado la gracia de Dios, ¿habrá algo que pueda retener esa gracia? Créeme que sí. Y quizás te lo digo así y puede parecer algo aberrante lo que estoy diciendo. Pero sabes que esa gracia irresistible puede ser resistida por una cosa, que es la falta de perdón. Quizás hayan algunos aquí que se sientan como retenidos, quizás encarcelados. Algunos sientan como si su llamado estuviera retenido, como que quieren avanzar pero no pueden, como que su bendición estuviera retenida. Algunos quizás sientan como si su sanidad estuviera retenida, detenida. Se sienten presos. Es como que Dios no responde. Algo pasa, hay un freno. Yo solo experimenté, yo sentía frenos en muchos aspectos de mi vida y no sabía qué era. Pero lo que muchos no entienden es que están siendo presos de su falta de perdón. Créeme que cuando yo decidí perdonar, se desataron muchas cosas en mi vida. Muchas cosas. Porque lamentablemente cuando no perdonamos hay muchas cosas que son retenidas por la falta de perdón. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando no perdonamos, Dios no escucha nuestras oraciones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La falta de perdón hace que Dios no acepte nuestras ofrendas. Él dice, antes de que te hagas tu ofrenda, primero ponte de acuerdo con tu hermano, ¿cierto? Pide perdón y después trae tu ofrenda.
Hermanos, la falta de perdón afecta el área física, el área emocional, incluso a veces abriendo puertas para la opresión espiritual. Mira, un ministro predicando, lo escuchaba y contó que en los casos de tormento demoníaco que él y su mujer habían tratado, el 80% estaban relacionados con falta de perdón. La mayoría de la gente que estaba siendo oprimida espiritualmente por demonios se descubrieron de que la causa era la falta de perdón. Y ya está comprobado científicamente que ciertos tipos de cánceres, de úlceras, de problemas en la piel y quizás algunos problemas más, están ligados con los deseos de venganza, de rencor, de odio. Hermanos, la falta de perdón mata. La falta de perdón destruye. Tengo un amigo muy cercano. Esta persona es mayor que yo y él sufre de una enfermedad incurable, una enfermedad que le ha traído muchos problemas en su vida. La verdad que sinceramente muchos problemas, una enfermedad estomacal que, que, que lo ha tenido muy mal durante muchos, muchos años. Y él un día conversando conmigo me dijo, ¿sabes qué? Un día descubrí por qué yo tengo esta enfermedad. Él no es cristiano. Me dijo, me di cuenta de que la falta de perdón hacia mi madre me provoca esta enfermedad. Una persona no, y quizás esto te va a impactar, pero un pastor que fue al médico porque se sentía mal y le detectaron un cáncer. Pero es curioso porque quizás después de hablar con el médico, no era un psicólogo, era un médico, producto quizás de las rabias y producto de la falta de perdón, el médico le dice, ¿sabes qué? Tu cáncer es por falta de perdón. Cuando supe esto a mí me impactó, porque ¿con qué seguridad este médico se lo dijo? O sea, los médicos ya están convencidos de que hay ciertas enfermedades que se provocan producto de algo espiritual, y en este caso la falta de perdón. Posiblemente, hermano, la persona que te dañó a lo mejor nunca te pida perdón, porque yo sé que más de uno acá tiene algún enemigo, esa persona que indirectamente se convirtió en nuestro enemigo. Más de alguno acá a lo mejor ha sufrido algún daño, algún perjuicio, y posiblemente esa persona que te dañó nunca te pida perdón. Y mientras tú esperas que, que se haga justicia y que aquella persona compense lo dañado, lo roto, lo único que estamos haciendo con eso es hacernos daño a nosotros mismos. Estamos deteriorando nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física. Y uno comienza a pensar cosas. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto otro, ¿cómo volvería el tiempo atrás para hacer esto otro? Esos pensamientos pasaron muchas veces por mi mente. Hasta comenzamos a fantasear con pensamientos y sentimientos de venganza. A ver, ¿de qué manera puedo hacer esto para que esta persona pague? ¿Sabe lo que es eso? Es tortura. Eso es lo que hacen los verdugos, torturarnos. Y te lo digo porque yo lo viví. Alguien dijo, y quizás tú lo has escuchado, que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. No perdonar es eso. Uno cree que a la persona, pero en el fondo te estás matando tú mismo. No sé si tú sabes, pero la historia registra que los romanos eran expertos en tortura. De hecho, ellos inventaron la cruz como un sistema de tortura. Y una de las torturas que ellos tenían era que cuando una persona asesinaba a otra, tomaban al fallecido, al asesinado en este caso, y una forma de castigo para el asesino era que los ponían juntos y los comenzaban a enrollar literalmente con una especie de cuerda con púas, con clavos, alguna cosa que comenzaban a apretarlos, y eso obviamente a la persona le hacía heridas. Y eso a ellos los tiraban a un foso donde la persona muerta comenzaba a pudrirse, comenzaba a descomponerse, y como la otra persona también tenía heridas, toda esa pudrición se iba al cuerpo de la persona viva y esa persona se comenzaba a contaminar
se comenzaba a infectar hasta que se envenenaba junto con su víctima. Y en lo espiritual ocurre exactamente igual. Cuando uno no perdona, queda atado a su víctima. Y mientras ese asunto se va pudriendo en nuestra alma, el que se está envenenando eres tú. Y uno piensa que le está haciendo daño al otro. Hermanos, de la única manera que nosotros podemos ser libres de toda esa opresión, de todo ese caos interno, es liberando a aquella persona que nos dañó. Llega un momento en que tenemos que entender esta verdad. Yo pude experimentar la plenitud nuevamente cuando entendí esta verdad y cuando solté, cuando perdoné. Quizás esa persona sea alguien con quien ya no te relacionas. Quizás sea alguien a quien nunca más viste. Y eso no importa. Dios aún nos manda que perdonemos. O tal vez sea alguien muy cercano. A veces quizás puede ser hasta alguien de la familia. Mira, quiero decirte algo. A veces las personas más allegadas a nosotros son aquellos que más nos dañan, son aquellos que tienen esa capacidad de herirnos más fuertemente, más profundamente. Son las heridas que más duelen. Que a mí me dañe el vecino de la otra cuadra que apenas conozco, quizás no me va a hacer tanto daño. Voy a estar enojado unos días, a lo mejor algunos meses y luego se me va a pasar. Pero cuando te daña la persona cercana, eso sí duele. Y creo que José, el ejemplo que tomábamos, en su proceso de sufrimiento, yo creo que las heridas que a él más le dolieron, quizás no fueron las que vivió en Egipto, sino la que recibió de parte de sus hermanos. Por eso creo que a lo mejor Jesús dijo en Mateo 18, el mismo capítulo, el verso 15, si tu hermano peca contra ti. Jesús no dice si el extraño peca contra ti, dice si tu hermano peca contra ti. Parece que Jesús ya sabía de que íbamos a recibir ofensas de los cercanos. Hermano, Dios, yo soy un convencido de que sin duda Él quiere sanar nuestros corazones. Él nos quiere sanos, Él nos quiere libres. ¿Tú crees que Dios es un Dios sádico que quiere tenerte oprimido, que quiere que estés sufriendo, esperando simplemente su redención para que ahí seas feliz? Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere sanar nuestros corazones. Él nos quiere sanos, nos quiere libres. Es por eso que Jesús dice en Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a eso, a liberarnos. Pero eso Él no lo va a hacer antes que nosotros decidamos perdonar, antes que nosotros decidamos otorgar o regalar el perdón, conceder el perdón a nuestros ofensores. Es por eso que debemos, como dice la Biblia, perdonar verdaderamente, de todo corazón, dice. No dice simplemente perdona, dice perdona de todo corazón, aunque eso duela. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. Mira, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera como Cristo perdonó. ¿Cuántos quieren saber cómo perdonó Cristo? A ver, levanten la mano los que quieren saber cómo perdonó Cristo. Si hay quórum, lo cuento. Si no hay quórum, no lo digo. ¿Cuántos quieren saberlo? Mira, la palabra que se utiliza ahí para perdonar es una palabra griega que significa dar libremente y dar con gracia. Dar libremente y dar con gracia. Y la idea es que cuando perdonamos, no solo no exigimos nada, un pago alguno, sino que tratamos a la persona mejor de lo que merece. Lo que la lógica humana me dice es que cuando alguien me agravia, cuando alguien me hace daño, lo justo, entre comillas, está en que esa persona, o yo tengo el derecho de exigir que esa persona entregue algo a cambio, que esa persona pague por el sufrimiento que me hizo. ¿Cierto? Lo que antes decía la ley, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste daño, me tienes que pagar el daño.
Eso es lo que la lógica humana me dice. Pero lo que Jesús está enseñando acá es que Dios no solamente manda que no exijamos pago alguno, sino que tenemos que dar bien por mal. Es decir, damos misericordia y damos gracia. ¿Sabes lo que es la misericordia? Es no dar lo que el otro merece. ¿Qué merece aquel que hace daño? Castigo. Misericordia es no darle ese castigo. Y es lo que el Señor hizo con nosotros. Él no nos dio lo que merecíamos, la muerte, el castigo. Y gracia es dar lo que el otro no merece. Amor, perdón. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos dio lo que no merecíamos. O sea, por sobre nuestra falta, Él no tan solo no nos dio el castigo, sino que nos dio un regalo, que es su amor. Hay faltas, hermanos, que producen daños a veces fáciles quizás de perdonar. No nos cuesta tanto. Nos afectó, pero ya ha pasado el tiempo, lo perdonamos y ya no provoca nada en nosotros. Pero yo estoy muy claro también de que hay faltas que ocasionan daños muy profundos. Y quizás alguno de ustedes la haya vivido. Daños que duran años, daños que pareciera que nunca van a salir de nuestra vida, heridas que quizás que pareciera que nunca van a sanar. Quizás en esta noche haya para alguien algún daño que no tiene perdón. Alguien quizás esta noche podrá decir, es que lo que a mí me hicieron es imperdonable. Pero quiero decirte algo, en Cristo se puede perdonar lo imperdonable. En Cristo se puede perdonar lo imperdonable. Y solo para ir terminando, volvamos a José. José experimentó un proceso de sanidad, yo creo, durante los años que vivió en Egipto. Eso la Biblia no lo cuenta, pero sin duda por ver a un José pleno, yo creo que él vivió un proceso de sanidad. Yo no creo que José era tan fuerte para decir a mí nada me toca, nada me afecta. Vemos a un José que yo creo que fue tratado en el perdón, fue tratado para no odiar, para no tener resentimiento, para no tener amargura. Él dio muestras de un proceso de sanidad que había experimentado. Por ejemplo, Génesis 45:4, hay algunas palabras que él dice que a mí me llaman la atención. Él dice, por favor acérquense, le dice a sus hermanos. Ya esa frase a mí me dice algo. Los llamó por favor, acérquense. Eso me está hablando de un corazón sano. El mismo verso 4 dice, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pensaba en esto porque en la mente de José no se borraron los hechos que él vivió. A diferencia de mucha gente, algunos piensan que perdonar tiene que ver con olvidar, así como que te da una especie de amnesia y te olvidas de todo. No, la palabra nunca ha dicho eso. José no olvidó los hechos. Por eso él dice, ustedes, yo soy José, aquel que ustedes vendieron, aquel que le hicieron daño. Pero vemos que la capacidad que él tiene de sacar lo bueno de lo malo que vivió. En Génesis 45:5, él dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Aquí vemos el corazón sano de José, un corazón libre de dolor, un corazón libre de amargura, de deseo de venganza. Él lo podía haber hecho, él tenía las armas para hacerlo, tenía la capacidad, tenía la posición para hacerlo. Pero al contrario, vemos a un José que pudo visualizar el propósito de Dios en todo lo que había vivido. Él pudo detectar eso, pero sobre todo el perdón que sanó su corazón. Y en el capítulo 50, verso 19 al 20, dice, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Tenía un corazón tan sano que estaba enfocado y entendido en el propósito de Dios para su vida. Él tenía un rumbo claro, tenía una visión.
Y eso sucede solamente, hermanos, en un corazón sano. Yo les contaba a ustedes, cuando yo estaba en el proceso de mayor sufrimiento, donde dejaba entrar cualquier pensamiento a mi mente, yo no tenía rumbo, no quería saber de nada. Pero cuando toda esa nebulosa sale, porque has perdonado, tienes visión, tienes proyectos, tienes ganas de seguir adelante, de hacer esto, otro, por la causa del Señor, de cumplir sueños. José lo tenía así, lo vivía así. Y finalmente, en el verso 21 del capítulo 50 dice, no tengan miedo. Y esto la verdad que a mí me conmueve. Dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Es decir, José entregó misericordia y entregó gracia. Yo sé que es difícil a veces perdonar. Yo no sé por qué has pasado tú. Yo no sé qué fue lo que tú viviste, no sé lo que tú, no sé cuál fue el daño que te hicieron. Pero ¿sabes qué? Creo que este es un momento especial donde Dios está hablando a tu corazón, a tu vida. Y yo quisiera orar por ti en esta hora y decirte